Y Si tú te pones a hacer una indagación real, verdadera, de lo que hace la gente, el común, no los que habéis hecho lo que tú, sí, el común no, entre que no puede, que luego no tiene la voluntad, la gente no estudia, es que no estudian. claro, y al El final son común. oposiciones tan generalistas que yo conozco de gente pues que al final se apunta y dicen, vale, auxiliar del Estado o Es administrador fácil. del Estado, ¿es fácil? Sí, es fácil. Sí. Y luego cuando entran, ven la realidad y que no es nada fácil. O sea, es que no es nada fácil. Y yo Ya. veía mucha gente que yo decía, es que el 80% de esta gente no va bien preparada. Y nada, yo confié también en eso y pues nada, entré al aula y esperé a que empezara el examen, que bueno, en mi aula lo que pasó fue que había una chica con una discapacidad visual, entonces tuvimos que esperar a que le trajeran del otro aulario los exámenes adaptados. Entonces estuve ahí pues unos 40 minutos desde que entré. Ah, Sí, fue bueno, el examen empezaba a las 10, empezamos, hay 20 o más, y 20 y 25. Ahí esperando y la verdad que al final sí que se hizo un poco la espera, pero bueno, yo intentaba estar concentrado, respirar hondo y sin que me distrayera nada, porque es que era el momento, es que era ujú. el momento. Te dan el papelito, el cuadernillo, te entra el subiduki, ¿no? Ya ves. Y dicen, y bueno, dicen tiempo, tú tendrías tu reloj, tu todo Sí, ahí. sí, llevaba eso, evidentemente un reloj que no sonara, porque al final, al principio me compré uno en un chino y era estos que las agujitas de los segundos sonaban. Y yo dije, hostia, digo, no puedo hacer el examen con esto todo el rato, que sonaba cada segundo. Y nada, le pedí a un amigo uno que tenía y fui para allí y lo hice con ese reloj. Y nada, como tú dices, empecé el examen y al principio, pues conforme vi algunas preguntas que salieron, las que todos sabemos, pues las típicas de que te preguntaban directamente en qué ley se regula tal materia, pues al final dices, hostia, dices, es que esto no se ha preguntado nunca. Lo que pasa que yo vi que estaba en un momento que es que no podía mentalmente pararme a, ¿sabes? Ni a quejarme ni a pensar en nada. Yo también pensaba en la realidad. Y es que si era difícil, si una pregunta era difícil para mí, que llevaba 12 o 13 vueltas, que he hecho los exámenes 3 veces, que sacaba muy buenas notas, ¿cómo serán para el resto? Claro, es que Entonces, al final, esa es la clave, es tan sencillo como eso. claro, entonces yo al final lo que hacía era, vale, que esta no entra en lo que suele ser preguntado, ¿vale? Pero es que si no la sé yo, seguramente no la sepa muy poca gente. Entonces directamente a la siguiente Con y ya calma, sí, está. y sin que eso te suponga Claro, claro. Y al una final ruptura, sí. sé que es algo que es fácil de decir, pero es que al final ponerte nervioso, bloquearte, no sirve para nada. Es que si piensas esa frase tranquilamente, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, No sí. sirve para nada. Entonces, al final, tú lo que tienes que hacer es ir contestando cada pregunta lo mejor que puedas en el menor tiempo que puedas. Y es lo que tienes que hacer. Es que todo lo que se te salga de ahí, de decir, vaya preguntas que me han puesto o esta pregunta, no, es que eso es tiempo que pierdes y que luego, por mucho que tú pienses, nadie te va a decir, bueno, pues por pensar esto te damos la plaza. No, tú tienes que sacar la máxima nota que puedas y ya está. Si hay algunas que no sabes, pues o te las dejas en blanco, luego vuelves y ya está. Y no pasa nada. Sí, 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 sí. Vale, empieza la primera parte. ¿Cómo van siendo tus sensaciones a medida que vas avanzando? Porque entiendo que a medida que vas avanzando, por un lado, ves que lo estás despachando bien, luego llegas a la ofimática, este examen ha sido muy desestabilizadora porque ha habido preguntas, ha habido siempre preguntas raras, digamos, pero en este caso quizás han sido más raras y más preguntas, ¿no? ¿Tú Sí. cómo vives eso? ¿Cómo te enfrentas a eso? Pues la primera parte, a ver, a mí no me gustó cómo estuvo planteado el examen, porque pienso que, en mi opinión, por ejemplo, en la primera parte, las 40 primeras, pasábamos de preguntas que eran a lo mejor casi imposibles, que nunca habíamos visto, a preguntas muy fáciles. Entonces yo decía, joder, es que no se estaba valorando El eh, conocimiento.
Claro, el conocimiento, no te están Sí, sí, sí. haciendo una pregunta. Las difíciles son imposibles y no criban, y las fáciles son tan fáciles que tampoco criban. Claro, entonces yo decía, hostia, tío, yo decía, es que hay algunas que, o sea, que no me las sé, pero es que la siguiente es facilísima y a lo mejor igual que yo se la puede saber alguien que haya estudiado mucho menos. No están Totalmente, esas totalmente. preguntas del corte de Simplifica Test, que sabes que son preguntas de un nivel de 8 sobre 10, sabes que no llegan al 10, pero tampoco son un 5. Pues de esas yo creo que hubo muy pocas. Y luego cuando llegué a la informática, que yo lo llevaba, pensaba, bueno, muy bien, pues claro, también al final al ser temario abierto, entre comillas, que nunca se puede acotar, pues sí que es verdad que yo sabía que me iba a encontrar con preguntas que no me esperaba, pero no con tantas. Al final fueron muchas preguntas que, claro, que es que informática es algo que o te lo sabes o no te lo sabes. O sea, es que no puedes intentar pensar o relacionar con otra cosa. Entonces, claro. Pero nada, yo seguía en mi pensamiento, en decir que si al final había sido difícil para mí, seguramente para el resto hubiera sido igual. Y a seguir Así para ha adelante, sido. quedar claro e intentar sacar la máxima nota, que a veces a lo mejor si el examen es difícil para todos. Y si es fácil para todos. Que al final, ¿qué es mejor, un examen fácil o uno difícil? No sé yo, porque al final, Te al tiene que que le dar igual. Llegado el tiempo momento, que te tiene que hago, dar igual. claro, claro. Sí. Vale, y entonces, ¿en qué tiempo haces la primera parte? ¿Consigues cumplir tus 35 minutos? Y más o menos, más bien 40, pero sí que consigo más o menos cumplir ese tiempo. Entonces, como tenía poquitas en duda, o sea, las sabía y las que no, no. Tenía unas 5 o 6 preguntas, entonces, claro, como eran pocas, decidí volver a ellas antes de empezar el supuesto, porque eran muy poquitas, sabía que iba a estar 3 o 4 minutos y ya de esa manera me dejaba ya la primera parte finiquitada. Ujú. Nada, hice esas y a los eso, a lo mejor yo creo 45 minutos. En total, empecé con los supuestos. Y nada, empecé con el primer supuesto e hice las 12 primeras. Y nada, yo creo que bien, por lo general, menos la 9 la famosa 9 evidentemente. Más o menos yo pensaba que bien. Entonces, claro, ahí tuve un pequeño fallo, que no es fallo, es que, claro, como el supuesto es tan importante, yo fui tranquilo de más, porque no quería que se me pasara nada, que por esos nervios, esas prisas, leyera mal alguna pregunta y contestara mal. Entonces, hice las 12 primeras del supuesto uno y no recuerdo justo el tiempo que quedaría, pero tampoco quedaba muchísimo. Entonces dije, hostia, que tengo que ir al supuesto 2. Entonces, miré las preguntas del supuesto 2, las 10 primeras o así, más por encima, no tan en profundidad, y vi que más o menos me las sabía. Claro, porque al no leer el texto, no relacioné los fallos que habían. Claro, esto para el que no lo sepa, estamos hablando de un examen en el que el segundo supuesto tenía fallos del tipo, había una pregunta que, la primera, que se refería o que te pedía, ¿qué recurso es el que procede a interponer ante el acto de no sé qué? Y tú eso te lo sabes, porque es una cosa como muy básica, pero claro, tú te vas al texto donde tienes que encontrar la información y no te viene. Ese es un fallo que, ese supuesto 2 tenía varios fallos de este estilo, en los que necesitabas no solamente hacer la lectura de las preguntas, sino también verte el texto. Pero claro, en la preparación, una preparación coherente, ¿cómo íbamos a suponer o a prever que la comisión iba a cometer esos errores? Porque eso, o sea, tú presupones que la información la vas a tener en el texto y que o que va a ser coherente. Ese tipo Claro, de cosas. Con lo cual, claro, tú ves esa primera pregunta y dices, esta me la sé. claro, pues lo que me pasó fue eso tal cual. Yo vi las 10 primeras, más o menos, y como tú dices, yo veía las preguntas y decía, esto es algo que domino, me lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Llegué, eso, 8 o 10 preguntas, pero vi que no me quedaba mucho tiempo. Me quedaban a lo mejor, no sé si decirte 25 minutos más o menos. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Me quedo con las 12 primeras del supuesto uno que las he leído bien con el texto y todo y las tengo ya más o menos seguras? ¿O sigo con este segundo supuesto que al final he hecho las 10 primeras un poco más a ojo y vi que no tenía tiempo y me fui al primer supuesto?
y ya nada, terminé el primer supuesto prácticamente Tuviste un sobre la... poco, ahí tuviste un poco de suerte porque si Sí, el, sí, si sí, el sí, segundo sí. hubiera sido el primero, a ver qué te hubiera pasado. Pero también te digo una cosa, y esto lo he hablado con mucha gente que ha hecho el segundo supuesto, que iba bien preparada, a lo mejor la nota va a ser más baja, a lo mejor va a tener más incertidumbre, pero se lo va a sacar. Sabe que el Sí, segundo sí, sí. supuesto tiene cosas que no son de recibo y tal, pero que si vas muy bien preparado, también pasas el corte, ¿sabe? Que va a haber mucha gente que pasa el corte con el segundo. Pero bueno, que siempre mejora haber cogido el bueno, que era el primero. Claro, claro. Entonces, nada, terminé el primer supuesto sobre la bocina más o menos. Y yo creo que fruto de el poco tiempo que me quedaba de la primera parte que veníamos, me puse bastante nervioso. O sea, lo que fue la última parte del examen, me entraron muchos nervios de... Porque, a ver, el primer supuesto a mí personalmente no me pareció muy fácil. O sea, sé que no era difícil, pero no sé, yo veía que hubo ciertas preguntas que no eran del todo fáciles, que yo me las sabía, porque al final llevaba mucho estudio, pero eran preguntas que yo decía, joder, digo, es que a una persona media, ¿sabes? Que lleve un estudio normal, digo, es que no lo saca. A lo mejor también puede ser por el momento de estar ahí en el examen, que no es lo mismo, a lo mejor que estar en casa. Entonces, yo salí del examen convencido de que había cogido el peor supuesto. Sí. Sí, Y, entonces yo salí lamentándome y diciéndome tanto tiempo de preparación, he cogido el peor supuesto, a la gente que me preguntaba, claro, yo sabía que la primera parte, quitando esas que yo sabía que la iba a sacar, con mejor o peor nota, pero la sacaba bien. Y claro, yo pensaba que había elegido el peor supuesto. Como no me había parado a leer el texto del supuesto 2 y a comparar, tú fíjate, tío, fíjate. claro, pues yo dije, he elegido el supuesto malo. He elegido el supuesto malo, la he liado, porque digo, a lo mejor, aunque saque buena nota, si el segundo es más fácil, el corte puede subir. Y yo diciendo, madre mía, a ver. Claro, o si cojo plaza, a ver, porque a lo mejor me quedo de los últimos. Cuando yo lo que quería Eso, eso yo, era perdón, quedar Alejandro, yo creo que esto es algo como muy común y a mí yo recuerdo que también me pasó y yo creo, atando cabos o viéndolo con un poco de perspectiva, es que emocionalmente cuando sales del examen estás tan extenuado, tan tal, que tiendes a ver las cosas, tiendes a verlo todo negro. ¿Sabes? Sí, O sea, puede y a verle la cosa mala a todo, y es como que, Dios mío, qué mal, ves un fallo y dices, ostras, ¿cómo me he equivocado aquí? Parece que unos son 20 y pierdes totalmente el norte. Y en ese sentido, es muy curioso que alguien como tú, que ha hecho un examen muy, muy bueno, de hecho, dos fallos, que supongo que fue la 9 y la 14 puede ser, ¿o cuál? sí, la 14. La 9 y la 14. Y la 14 me da hasta más rabia porque esa era algo que vi en una pregunta de un examen de gestión que la respuesta correcta en las provisionales era que el recurso de contratación sí suspendía el procedimiento. Entonces la fallé pensando que, o sea, yo me lo estudié así, Claro, que de por sí ya. me lo estudié mal. Esa parte, no sé, fue una pregunta que vi, no sé, me la apunté mal. Y ya te digo que con todo lo largo que es el tema de contratos, fueron justo a la parte que me había apuntado mal. Y Ya. dije, pero bueno, también te digo, esta nota la hubiera firmado, ¿eh? O sea que, Te digo, no, 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 pero yo a lo que voy es justamente a eso, que realmente, si te paras a pensarlo, en el día del examen, todo eso, dos fallos, o sea, es que, y dos fallos además en un examen que tenía esa 9 porque sí, esa 9 es imposible. Esa 9 o sea, es de un nivel para el cual es prácticamente imposible estar preparado, porque necesitas no 12 vueltas, necesitas 500 y a nivel de gestión y no, para no. tener eso, o sea, porque ahí se fueron a un satélite muy, muy Sí. lejano, ¿sabes? Mm. Pero, pero eso, fallas esa, quiero decir que es que el examen en realidad ya parte de 19 Ya, prácticamente. yo lo pienso así, la verdad. Sí, 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 no, no, Yo no, lo yo pienso creo así. que gente que haya hecho esa bien, es que lo que yo pienso, que gente que haya hecho esa bien, la ha hecho Tienes seguramente más de mal. chiripa. Y si ha hecho esa bien de chiripa, seguro que ha fallado otras tantas, con lo Yo cual, pienso tal cual. exacto. Sí.
a lo mejor es verdad que yo qué sé, que han sido, ¿cuántos se han presentado, Alejandro? Que han sido 30 y pico mil. de 30 y pico mil, pues bueno, a lo mejor me creo que haya dos o tres personas, ¿sabes? Que la supieran, gente a lo mejor que iba de... porque esa pregunta, alguien de gestión con un nivelón la puede ver, puede tener eso claro, ¿sabes? Sí. Pero van a ser muy pocos, van a ser muy, muy pocos. Ya, Y con lo cual, humanamente, si te paras a pensarlo, humanamente es muy difícil de superar lo que has hecho tú, de tener solamente un fallo en las que son acertables, ¿sabes? sí. Con lo cual es para, vamos, es una notaza brutal.